Gracias, hermano Marcelo, y gracias, iglesia, y a todos que en el mundo nos ven. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Permítanme abrir la Biblia en Génesis capítulo 2, el verso número 7 en esta mañana. Génesis capítulo 2, verso 7. Vamos hoy a manejar bastante Biblia, por lo tanto les pido que cada uno de ustedes pueda disponer de la palabra del Señor. Dice Génesis 2, verso 7: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. En Génesis nosotros vamos a encontrar el origen de la vida, dos elementos que Dios utiliza para crear al ser humano: polvo más aliento de Dios. La palabra hebrea allí es ruaj, que quiere decir soplo, hálito, soplo, viento, aliento de Dios. Formado las dos cosas, los dos elementos, viene aquí a concebir lo que es la vida. El problema de este texto no está en la escritura, sino en la interpretación que surge después de esto. Y para esto voy a pedir mucha atención para entender. De Génesis a Deuteronomios, los 5 primeros libros de la Biblia, que se conoce como la Torá, era lo que los saduceos acuñaron como palabra de Dios. Y ellos decían, de Génesis a Deuteronomios no hay resurrección de muertos, por lo tanto no creemos que exista la resurrección de muertos. Pero tanto se acuñaron en esa doctrina que los fariseos tenían una posición distinta, porque los fariseos creían, desde los libros de Josué hasta Malaquías, donde uno de los primeros libros que habla de la resurrección de muertos no es la Torá, sino el libro de Daniel capítulo 12. Pero yo hoy, más allá de esto, quiero hacer una meditación bíblica, histórica, donde la creencia, valga la redundancia, de decir que los hombres después de muerto están vivos, algo de en medio de ellos, es una creencia que surge muy temprano. Acompáñenme al libro de Génesis, el capítulo 10, el verso número 8, lo voy a leer de la siguiente manera. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y el comienzo de su reinado fue Babel, Erec, Accad y Calne, en la tierra de Sinar. De allí salió de esa tierra para Siria y edificó Nínive, Roboat, Cala. Paremos un momento aquí. Según las fuentes históricas, los descubrimientos arqueológicos y estudiando toda la que es la civilización de la antigua Mesopotamia, la primera fuente de información tenemos que el hombre empezó a creer que después de morir aún continuaba siendo vivo o viéndose la manifestación de la vida en objetos, plantas, inclusive en la astronomía. Se originó dentro de la creencia de Babilonia. Tenemos las primeras fuentes de la aparición del llamado o la llamada doctrina, la inmortalidad del alma, del cual las fuentes históricas dicen que cuando Nimrod murió, él fue, en otras palabras, a él se le atribuye vida después de la muerte. Fue el primero de los hombres a quienes se le atribuye vida después de la muerte. ¿Cómo? Se declaró después de su muerte que él no había muerto, sencillamente que se había traspuesto su vida en el astro grande que nosotros tenemos, el cual es el sol. Y a partir de ahí, la gente empezó a mirar, hablo en las culturas babilónicas, empezaba a mirar al sol como un dios que antes en carne andaba, ahora estaba allí marcado. ¿Saben cuál era su nombre del sol en esas culturas? Baal es el nombre que se le da
al sol. ¿Se acuerdan ustedes? Cada vez que leen la Biblia van a encontrar a Baal mencionado por aquí, mencionado por allá. En otras culturas obtiene otro nombre, pero el principio es el mismo. Cuando nosotros hablamos de Baal, estamos hablando nada más y nada menos que de Nimrod reencarnado en el sol, o Nimrod viviendo en el sol. Y comienza la adoración al sol en los orígenes, en las culturas de Babilonia. Ahora, la historia demuestra asimismo que todos los pueblos creían que había vida después de la muerte. Esto no era predicho por la Torá. De Génesis a Deuteronomios no existe rastro alguno de que el hombre viva después de haber muerto. De hecho, tanto profunda era la doctrina que los propios saduceos decían: no existe en toda la Torá resurrección de muertos. Así que ellos por muchísimos años creían que el hombre algún día no va a resucitar. Porque ¿qué dice la Torá? La Torá dice: del polvo eres y al polvo volverás. Así que no hay vida después de la muerte, no existe nada. Era la creencia que durante todo el tiempo los hijos de Dios tenían, en contraposición de los pueblos de la cultura que creían de una manera diferente. Permítanme abrir la Biblia en el libro de Deuteronomios, capítulo 18, el verso 9. Deuteronomios 18:9. Cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer como las abominaciones de esas naciones. ¿Qué más le dice? Que no se haya en ti quien haga pasar a su hijo por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que practique estas cosas. Y el verso siguiente dice: por esta causa yo he desechado a las naciones. Dios advierte a su pueblo que cuando entren en esa tierra, en la tierra de Canaán, poseída por gente pagana, poseída por gente que no conocía a Dios ni a la Biblia, ellos eran los que tenían esa creencia. Iglesia, todo el tiempo que Israel mantuvo la conexión de Dios en sus vidas, ellos no tenían este tipo de creencia. Es más, el libro de Levítico, el capítulo 20, el verso 27, no solamente estaba prohibido, sino que aún las personas que evocaban espíritus de muertos eran instantáneamente apedreados. Levítico 20:27 dice: el hombre o la mujer que evocar espíritu de muerto o se entregue a la adivinación ha de morir, será apedreado, y su sangre será sobre ellos. Ahora, esta es la pregunta básica. Miren, los paganos creían que hay vida después de la muerte. El pueblo de Dios a lo largo de la historia nunca ha creído eso. Jamás. Que se querían acuñar las doctrinas, sí, pero jamás hubo una aceptación completa de esa doctrina a través de todos los años, hasta cuando el primer templo en Jerusalén es destruido y el imperio es llevado a Babilonia. Yo les voy a decir algo interesante. Los judíos estaban en Babilonia alrededor de 70 años y esa doctrina poco a poco se fue acuñando dentro de los judíos que nunca habían aceptado esa doctrina. Dentro de Babilonia, después de la diáspora, la creencia de la inmortalidad del alma entra dentro de un factor, dentro de un grupo de la iglesia del Antiguo Testamento, por así llamémoslo. ¿Sabes quiénes fueron estos hombres? Estos hombres fueron los fariseos. Los fariseos adoptaron la creencia de que el hombre después de muerto todavía continuaba vivo algo de él.
Pero les voy a decir que cuando viene el imperio de Grecia, con sus grandes filósofos, como Platón, Sócrates, Aristóteles, Pitágoras, los que acuñaban esa doctrina lo hicieron también en el tiempo intertestamentario. Pastor, ¿qué es el tiempo intertestamentario? El tiempo intertestamentario es la brecha de tiempo que hay entre Malaquías y Juan el Bautista. Hay aproximadamente 450 años entre Malaquías y Juan el Bautista. En esos 400 años imperiaba uno de los más grandes imperios, que se llamaba el imperio helénico, los griegos. Los griegos fueron que, contrario a los babilónicos dejaban servir a Israel con su propio pueblo, con su propia creencia. Pero los griegos, cuando entraban a sus conquistas, ellos ponían su cultura a los pueblos, su idioma a los pueblos, su creencia a los pueblos. Tanto fue al punto que los judíos ya no hablaban ni siquiera el hebreo. 250 años antes de Cristo se pierde el idioma original de la Biblia, de Dios, de su comunicación genuina del Antiguo Testamento. Y ahora los griegos van a penetrar la doctrina que ellos tienen. La lengua fue la clave. Y cuando los judíos aceptaron la lengua, saben que ya había muchos judíos. Solo la ciudad de Alejandría tenía 250,000 judíos que ya no hablaban el idioma hebreo. Por eso urgentemente había que hacer la primera traducción de la Biblia del hebreo y arameo genuinamente dada a un lenguaje completamente griego. Se llama esta la traducción de los 70 o la Septuaginta griega. La Septuaginta griega es la palabra de Dios que fue escrita en el hebreo original, en el paleo-hebreo y en la lengua aramea. Después de la deportación, ahora se tiene que enseñar en un idioma que no tenía que ver y que perdió mucho sentido. Y también se acuñan los griegos dentro del pueblo Israel, de los judíos. Y ahora los judíos no aceptaron simplemente la lengua, sino también aceptaron la creencia de los griegos. Y ustedes van a ver que los judíos, en los libros apócrifos que se escribieron en ese periodo de tiempo, del tiempo intertestamentario, ustedes van a ver que los judíos aceptan y hasta aún daban ofrenda por los muertos. Ustedes pueden leer el libro de Macabeos, que es un libro histórico, donde ustedes van a ver que los judíos hacían misas en el tiempo antiguo por los muertos, daban ofrendas por ellos. Esa creencia nunca vino de la Biblia, nunca estuvo acuñada. Pero eso es solamente la cuestión de haber pecado y haber sido esparcidos, y otras naciones vinieron y contaminaron con esa creencia. En el tiempo intertestamentario hay una tremenda oscuridad. Por eso es que cuando pasa el tiempo intertestamentario, o sea, después de Malaquías a Juan, ustedes van a ver que hay un pueblo de Israel que había perdido completamente el sistema de creer que hay vida después de la muerte. Era lo que ellos adoptaron. En otras palabras, ustedes no van a ver a un Israel que ha tenido esta creencia antes de la deportación de Babilonia, sino después de la deportación de Babilonia, porque se contaminaron con pueblos y naciones de los cuales Dios siempre tuvo una separación. La creencia de la inmortalidad del alma se penetró dentro del pueblo judío hasta el día de hoy, en gran parte del judaísmo, sí, pero esto fue después de la diáspora y se remató en el tiempo de los griegos. Ustedes van a ver que hay un grupo remanente en todo el pueblo de Israel. ¿Y sabes quiénes eran los que decían: nosotros no creemos que hay vida después de la muerte? Defendían, como ustedes y como yo, a capa y espada, que esta doctrina no era posible.
eran el único grupo llamado los esenios en el siglo I, que otro día les cuento quiénes eran los esenios, qué pasó en el tiempo intertestamentario. Lo resumo en un par de segundos. Los esenios eran los verdaderos levitas que habían sido expulsados en el tiempo de los macabeos. Fueron los macabeos que se posesionaron en el templo y votaron a los verdaderos levitas, y los levitas fueron a Qumrá y vivieron en el desierto allí, de los cuales uno es Juan el Bautista, que viene del desierto y predicaba y hablaba. Ellos eran los que mantenían la línea pura, en el cual inclusive ellos tenían una teología diferente de todas las religiones de esa época, porque ellos esperaban al Mesías, que él, como siervo sufriente, de hecho casi llegaron al pleno conocimiento, porque los esenios decían, el Señor va a venir. Dos Mesías esperamos, uno para venir a reinar y otro para venir a morir y siervo sufriente. El Ben David le llamaban ellos. Casi entendían a perfección, solo que ellos no llegaron a la definición de que el mismo Mesías iba primeramente a morir y después a reinar. Ellos entendían las profecías y decían, aquí encontramos dos Mesías, uno que va a venir a morir y otro que va a venir a reinar. Y de los demás, las demás creencias estaban más perdidas en la interpretación. De hecho, ellos en ese siglo eran los que no se contaminaron y dijeron, vamos nosotros de las ciudades, vivamos en el desierto. Y vivían en el desierto, y qué bien que les hacía vivir fuera de las ciudades a ellos. De hecho, Juan el Bautista era un esenio, porque también pertenecía a la línea de los sacerdotes de esa época. Pero bueno, me centro en el tema. La inmortalidad del alma está tan penetrada en el siglo I, que los fariseos incluso la daban a capa y espada y la defendían, esa doctrina. O sea, la inmortalidad del alma, pastor, no es una doctrina que lo trajo la Iglesia Católica, no. Estamos viendo y rastreando desde el tiempo antiguo, desde el origen cómo fue. Y en los tiempos antiguos, en la ciudadanía de Babilonia, en los pueblos de Babilonia, se fue formando tantas costumbres que hasta el día de hoy arrastran millones de personas. Porque recuerden que tras la muerte de Nimrod, se cree que la madre o la esposa de Nimrod, ella dijo que Nimrod es el hombre que desde el cielo los veía y los guiaba. Recuerden que voy a fomentar en un par de minutos esto para que ustedes comprendan un poquito. Cuando muere la esposa de Nimrod, su hijo llamado Tamuz. ¿Quieren aprender un poco de Tamuz? Lean el libro de Ezequiel, capítulo 8, capítulo 7, y ustedes van a ver que este hombre en la historia es colocado. Dice, bueno, si mi padre es el sol, mi madre tiene que ser la luna. Los babilónicos empiezan no solo a adorar al sol, sino también a la luna. Cuando él muere, él había formado 12 dioses, de los cuales muriendo él, dice, el pueblo dijo, bueno, si el sol es su padre y la luna es su madre, él tiene que ser el planeta Venus. Y cuando los 12 dioses que él había nombrado morían cada uno de ellos, decía la gente, bueno, hay que ponerlo al lado porque es el ejército de ellos. Y de pronto los dioses que morían, a los cuales su nombre eran Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis, o sea, los nombres de estos dioses que fueron en Babilonia, uno a uno se colocaron en la cima del cielo, y de pronto hay un ejército de dioses en el cielo, de los cuales el corazón de los babilónicos y de todas las culturas, ellos adoraban a dioses que estaban allá. Y para consultar la vida de ellos había que preguntarlo a los dioses que estaban en los cielos. Yo me acuerdo en mi adolescencia levantarme temprano a escuchar lo que los dioses me decían cuando consultaba al signo del zodiaco. Y hoy hay gente muchísima en Perú que cree todavía en los signos del zodiaco, que todas estas creencias no fueron pues modernas, son creencias de muchísimos años, inclusive antes de Cristo fue que se ordenó todo este tipo de cosas y todo este tipo de eventos. Y hoy en día estas enseñanzas solo tenían una cosa en ese tiempo que arrastran hasta hoy. ¿Saben lo que tenían en ese tiempo? Tenían solamente una cosa, un propósito: decir que no están muertos, que si se desaparecieron en la tierra, pero de alguna manera viven en los astros, creando así
la doctrina falsa de la inmortalidad del alma, que luego se penetró en todas las culturas de los pueblos, llegando aún dentro del pueblo judío, porque los judíos por su pecado fueron llevados a otras naciones, tal como Dios lo dijo en el libro de Deuteronomios capítulo 28: si ustedes no me obedecen, serán llevados por otras naciones. Y eso fue las consecuencias de ellos, que no solo fueron arrastrados al pecado, sino que volvieron con doctrinas completamente erradas. Para el siglo I había una oscuridad tremenda, 400 años de oscuridad tremenda, los únicos remanentes viviendo en el desierto, los esenios queriendo rescatar la verdad que ellos tenían a su alcance. Pero ¿saben qué? El asunto no termina allí. Ese grupo remanente que había quedado, sí, después de la muerte de Cristo, pronto la iglesia que surge después de la muerte de Cristo, no estoy diciendo que ahí se origina, digo que la iglesia que continúa después de la muerte de Cristo es la iglesia primitiva, que había que luchar con estas doctrinas. En el año 49, un emperador llamado Claudio hace una persecución en Roma. En Roma el evangelio fue llevado por Junias y Andrónico. El evangelio fue predicado allá. Pablo, de hecho, no es fundador de la iglesia en Roma, ni tampoco Pedro. Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, ni siquiera había pisado todavía Roma, no conocía Roma. En Roma, los primeros judíos que fundaron la iglesia allí, que llevaron el evangelio, cuidaron a la iglesia de esta doctrina tremenda. Pero en el año 49 hay una persecución en Roma hacia los judíos, y el emperador Claudio expulsa de Roma a todos los judíos. Y la iglesia nuevecita en Roma se queda en Roma, nuevecita la iglesia, y pronto es contaminada por esta doctrina, y la doctrina del panteón entra a la iglesia de Roma, del cual en el siglo II es clave de dónde surge la línea de la creencia de la que se acuñó y adueñó del cristianismo en los primeros siglos. ¿Saben quién es? La iglesia que provenía o surgió luego después de Roma, de la caída de Roma, para ser así exacto, la iglesia católica. Los primeros 2 años de la creación de la iglesia, esta creencia estaba tan acuñada en Roma, tan acuñada, que al fin y al cabo, pronto llegan hombres como Orígenes, Atanasio, hombres claves como estos, que eran y venían de la escuela de los platonistas, y meten la doctrina de la inmortalidad del alma en la iglesia primitiva nuevecita. Cuando la iglesia inicia en el siglo III, empieza esta doctrina a penetrarse dentro de la iglesia del cristianismo. Y ahora les voy a decir, ¿saben? Hay un hombre llamado Arnovio de Sica. Es el único hombre que para el siglo III, para el año 297, escribe un volumen, una serie de libros que se llama Obra contra los paganos. En el siglo III, este personaje, Arnovio de Sica, de la actual Túnez, en la actualidad, él escribe un libro hablando en contra de la inmortalidad del alma que se había penetrado dentro de la iglesia. Pero muy poco hace este hombre. Forma discípulos, quiere hacer una reforma, quiere sacar esta doctrina. Pero créanme, que la iglesia que para esos tiempos gobernaba, hizo contra él a quemar sus libros, a perseguirlo. Pero este hombre se convirtió en uno de los más grandes apologistas del siglo
del siglo III, del siglo III, en las cuales lucha en una contra esas doctrinas. Era un apologista tan poderoso que su intención de él era no solo defender a la iglesia de estas doctrinas, sino de otras que ya habían penetrado para esos siglos tempranos en la iglesia. Yo creo, según las historias y los libros que he leído de Arnoldo de Sica del siglo III, es uno de los hombres que llevó, por decir así, la antorcha todavía de decir, de no ser contaminada en su totalidad la iglesia con estas doctrinas, porque las fuentes históricas demuestran del siglo 3, 4, 5 que la iglesia adoptó en su totalidad esta doctrina. Por lo menos en el siglo I había un grupo que no aceptaba esa doctrina. En el siglo II, 3, la iglesia se contamina con esta doctrina. Solo vemos a un hombre peleando a diestra y siniestra, escribiendo 7 volúmenes de libros diciendo: no estamos a favor de la inmortalidad del alma, ya que es una doctrina peligrosa, y pelea en contra de esta doctrina. ¿Basado en qué? Basado únicamente en textos bíblicos que nosotros hemos leído en todo el tiempo, y para eso Dios nos ha llamado, para ser un pueblo así, que denuncie toda doctrina que surge en Babilonia. De hecho, la creencia de la inmortalidad del alma es una de las doctrinas creadas dentro de Babilonia, surgida dentro de Babilonia. Hablo del Babilonia original, genuino, allá en la tierra de Sinar. Pero aunque Babilonia haya sido destruida, su doctrina está viva y hoy vive dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque en la reforma protestante, tantas que surgieron, Calvino, Lutero, cada una, Wesley con su avivamiento, la doctrina de la inmortalidad del alma, de que no hay vida después de la muerte, aunque les parezca mentira, fue adoptada por Martín Lutero. Martín Lutero creía, como todo un católico, que las almas están vivas, pero él se encuentra claramente con esta doctrina y dice: no, yo creo que no hay vida después de la muerte. Martín Lutero es uno de los grandes reformadores que aún esta doctrina la defendía y se burlaba peyorativamente del Papa cuando ellos creían en esta doctrina. Aunque Martín Lutero no tenía la luz que tienen hoy ustedes, que no tenía las herramientas que hoy nosotros tenemos, pero por lo menos a la que él entendió, decía: no existe vida después de la muerte, así que nadie de ustedes pague su dinero para sacar almas del purgatorio, nadie de ustedes pague por el fin de ser librados de eso. No hay vida después de la muerte. Era la voz que pregonaba en la iglesia supuestamente original luterana, la que fundó Martín Lutero. Pero hoy en día aún la iglesia luterana dejó los principios de Lutero y se volvió a la doctrina que surge en Babilonia, que es fomentada por los griegos, que es metida por los padres de la iglesia platonistas. Y hoy en día el mundo está así en el presente, creyendo que hay vida después de la muerte. Hemos hecho un resumen histórico desde los tiempos, desde el Génesis hasta los tiempos de hoy. No podría tomarme todo el tiempo de hablar con lujo y detalle todo lo que estoy transmitiendo esta mañana, pero en la Biblia no existe la doctrina de la inmortalidad del alma. Es una intrusa, ni siquiera está en la Biblia, ni siquiera estuvo dentro del pueblo. Siempre que el pueblo lo aceptó, siempre fue una de las doctrinas paganas originadas en un pueblo aún pagano. El libro de Génesis menciona claramente que el hombre iba a morir por consecuencia del pecado. No fue el plan de Dios. Pero miren lo que dice el libro de Salmos 146, versículo 4. Salmos 146 dice así el verso número 4. Lo voy a leer. Aquí la Biblia está hablando de lo que le sucede a una persona
cuando muere. Dice así: no confíes en los príncipes, dice el 3, ni en hijo de hombres, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. La mejor traducción sería: en ese mismo momento perecen sus pensamientos. El texto está diciendo: en el hombre no confíes, porque en él no hay salvación, porque el día que sale su aliento, sencillamente en ese momento, en ese día, en ese instante, sus pensamientos perecen. Dice Sócrates que el hombre cuando muere todo lo externo, pero sus pensamientos son todavía libres. Sus pensamientos nada tiene que ver con lo que el hombre haya muerto, porque sus pensamientos están aún intactos. Y ellos creían que al momento de morir, los griegos creían que en el momento de morir, tus pensamientos intactos, la palabra allí para a esos pensamientos, intelecto y emociones, es usada en el griego. La palabra allí es, me olvido la palabra. Para el espíritu así es la palabra neuma, refiriéndose en sí a ese intelecto, pensamientos. Ellos creían que una persona después de morir iba a un lugar llamado el Hades. El Hades, de hecho, es en la cultura griega, es un lugar de encuentro de muchos espíritus pensantes. Los que vieron la película La Ilíada, ustedes van a ver a Ulises descendiendo al Hades y encuentra un montón de fantasmas y conversa con su madre. ¿Se acuerdan de esa película? Eso es algo natural que creían los griegos. Eso es algo normal que creían los griegos. Eso no existe en el pensamiento bíblico. En el pensamiento bíblico está que una persona cuando muere vuelve al Seol. La palabra Seol, Sheol del hebreo, es significado de tumba. Y escuchen bien, cuando el hebreo pensaba en Seol, él pensaba en el silencio, donde no hay pensamientos activos. Cuando la Biblia habla en Salmos del Seol y a dónde van los muertos, el judío entiende que cuando va a morir no tiene pensamientos, porque en ese mismo día perecen sus pensamientos. Pero el griego, la palabra Hades no está relacionada con la palabra Sheol, porque el griego piensa que al momento de morir su mente está activa aún. Y es por eso que él comprende, siendo griego, que hay vida después de la muerte. Al unirse la traducción de la Biblia del hebreo al griego, la palabra Sheol fue colocada como la palabra Hades. Y esto tiene confundido a los teólogos de hoy en día, porque ellos dicen: el hombre cuando muere va al Hades, entonces vamos al interlineal a buscar Hades, y ponen la palabra Hades, y el interlineal dice lo que es Hades, un lugar donde hay espíritus. Pero ellos están interpretando la palabra Hades bajo el pensamiento griego, cuando la interpretación es con el pensamiento hebreo. Ese es el problema, que la traducción ha hecho un gran daño hoy en día a la teología y a la creencia de la gente. Y la gente anda borracha diciendo que, pero si en el Hades, mira, el rico y Lázaro, mira que en el Hades hay vida, y fomentando allí. Pero es que saben que ni siquiera entienden que el Hades simplemente allí es un pensamiento tomado, pero desde la cultura hebrea. Y saben que el daño que nos ha hecho la cultura greco-romana hoy en día
es simplemente perder la verdadera interpretación de la Biblia. Porque aunque leemos la Biblia, lo leemos y lo interpretamos con el pensamiento greco-romano y no con el pensamiento original, que es el pensamiento judío, el pensamiento bajo la cultura judía y bajo la Biblia. En el libro que acabamos de leer, la Biblia menciona que en el momento que una persona muere, cuando sale su aliento, ¿cómo es que sale su aliento? Es que cuando el hombre fue formado, Dios utilizó dos elementos: polvo de la tierra más aliento de Dios. Dios hizo un hombre y alentó, sopló el aliento de Dios en el barro, formó un ser humano. La palabra hebrea allí es nefesh, ser vivo, persona, yo. Esa es la interpretación de la palabra nefesh, que en el español es alma, alma que proviene del latín anima, pero en sí la palabra alma original significa persona, ser vivo, vida, yo. Tú eres un alma, yo soy un alma, y cuando el aliento sale de mí, la persona simplemente se desactivan en ese día sus pensamientos. Prácticamente lo que la Biblia está diciendo: no hay hombres pensantes, ni el hombre piensa después de muerto. No existe esa teología dentro de la Biblia. Esa teología surge dentro de la cultura griega y es abrumantemente ampliada dentro de la cultura de los griegos, surge en los babilónicos y es ampliamente fomentada en la cultura de los griegos. Los romanos adaptan esa doctrina, y no solamente eso, no era novedad ni me sorprende que los romanos adapten esa doctrina. Lo que lo aceptaron fue la iglesia. Los que lo tienen hoy en su seno son la iglesia. Y hoy en día, más del 70% de la iglesia cristiana ha aceptado esa doctrina, con salvo algunos de ellos que no lo creen, como la doctrina amplia, en este caso de los testigos de Jehová, la iglesia adventista del séptimo día, en todos sus ramos, otras iglesias judeo-cristianas que han salido y están volviéndose a estudiar las raíces hebreas. Ninguno de ellos cree en esta falsa enseñanza de la inmortalidad del alma. Poco a poco la iglesia tiene que salir de Babilonia, porque esta doctrina no es simplemente por creer en esa. Si tiene un peligro tremendo seguir creyendo en esta doctrina, ya que el enemigo va a hacer cosas que nosotros ni nos imaginamos con esta enseñanza que está tan penetrada dentro de la iglesia. Tal es el punto. Permítanme leer el libro de Job. Vamos a leer también lo que dice Eclesiastés. Lo voy a leer. Eclesiastés, el capítulo 12, hablando en el verso 7, dice así: esto sucede cuando el hombre muere. El polvo vuelve a la tierra de donde fue tomado, y el aliento, la palabra ahí es ruaj, de nuevo, que se traduce como aliento, viento, soplo o espíritu, va a Dios o vuelve a Dios quien lo dio. Simplemente lo que Eclesiastés está diciendo es todo lo contrario que sucede en Génesis. El hombre, para ser creado, formado, Dios le dio su aliento. Para que el hombre muera, simplemente Dios recoge su aliento. Eso es lo que dice también Santiago 2:26. Santiago 2:26 dice: así como el cuerpo sin el hálito, ruaj, sin el soplo, está muerto, la fe también da lo mismo. Sin obras está muerta. Pero rescato la primera parte que dice: el cuerpo sin el aliento está muerto. Así también el hombre o la fe sin obras. Eclesiastés 9:5 dice: porque los que viven saben que van a morir, pero los muertos no tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También si amaron, si odiaron o envidiaron, todo eso feneció ya, y nunca más tendrán parte de nada de lo que se haga aquí en la tierra. Por eso la frase dice: debajo del sol no hay participación de muertos, debajo
del sol. El 22 de septiembre de 1821, un hombre llamado Joseph Smith está orando y clamando a Dios. De pronto aparece un ser glorioso allí en su cuarto y le dice: mi nombre es Moroni. Moroni había vivido 600 años antes de él. Y le dice: yo soy Moroni, aquel que viene desde la antigüedad. Un hombre que había vivido hace muchos años, ahora se presenta en el siglo XIX ante Joseph Smith y le dice: ve al Cerro Cumorah y encuentra allá unas planchas y luego enséñalo, porque hay un evangelio tercero que tiene que saber no solo América, sino también el mundo. Y en el año 1829, 1830, ese libro es publicado con el libro del Mormón, donde ese libro habla de mucho espiritismo, tremendamente, un evangelio que ha llegado a millones de personas, porque los mormones no son pocos, tienen las mejores construcciones, los mejores lugares en Estados Unidos, las mejores iglesias lujosas y gente por montones, miles, y fomentan una doctrina creada por muertos, traída por un muerto, por un espíritu de muerto. Esa es una doctrina que hoy fomenta tremendamente a la gente. Tuve algunas reuniones, invitados en Ecuador, una ocasión con ellos. Yo no conocía mucho de Biblia, y cuando fui a sus reuniones, ellos nos enseñan que aún que hemos creído en el evangelio de ellos, hay que bautizarse, pero hay que hacer una lista allí de los nombres de las personas que has tenido que ya murieron. ¿Para qué? Para que tu abuelo, tu abuela, tu tío que ya murió y nunca conoció al mormonismo, también ellos se bauticen y sean salvos. ¿Por qué? Porque hay que bautizarse en el nombre de los muertos. Satánica doctrina enseñada hoy en pleno siglo XXI. 200 años que esta doctrina se fomenta en el mundo, aproximadamente 170 años para ser exacto, y ha plagado a la gente por millones. Y no dudo que aquí en Cochabamba exista también esta doctrina. Y ustedes y nosotros tenemos que pelear con estas doctrinas como den lugar. ¿Por qué? Porque son doctrinas peligrosas. Y no solamente esto, porque Satanás en este tiempo, él está armando un tremendo engaño a la gente que aún sigue creyendo en esta satánica doctrina. Y no tengan miedo de decirlo, y háblenlo con su nombre. Ahora, los textos de la Biblia dice así, por ejemplo, el libro de Job, el capítulo 7. Permítanme leer este capítulo que es muy interesante. Job, el capítulo 7, dice así el verso número 9. Job capítulo 7 dice así el verso número 9. Como la nube se desvanece y se va. Estaba hablando aquí de la muerte del hombre, cuando el hombre muere. Así el que desciende al Seol no subirá. Este libro de Job fue escrito por Moisés. Se cree que es uno de los primeros libros escritos, muchísimo más antiguos. Se cree que es el primer libro escrito de toda la Biblia, porque el libro de Job se escribió en un hebreo muy antiguo, demasiado antiguo. Ahora, Job entiende muy bien que cuando una persona muere, no sube después de morir. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Saúl preguntando por Samuel? ¿Sí? Ustedes cuando leen esa historia delicadamente van a ver que cuando la bruja invoca, dice la Biblia, y vio subir. ¿De dónde? De la tierra. La Biblia dice que cuando una persona muere, no sube. Y ustedes van a ver allí aún dioses subiendo y participando con los vivos. Hay que creerle a lo que dijo Job. Job se escribió muchísimos años antes de Samuel, mucho antes de Génesis. Pero miren lo que sigue diciendo este verso. Verso 10.
no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerás más. La persona después de muerto no regresa, no sube, no asciende, no vuelve. Y aunque hoy haya mucha gente que tenga experiencia con lo paranormal, y aunque hoy haya mucha gente que diga que tuvo un encuentro con alguna persona que murió, yo he conocido testimonios de gente que dice que tiene diálogos con personas que ya murieron, con personas que ya fenecieron, y que de alguna manera en su sueño o en visiones o mediante espíritus se aparecen para tener algún contacto, alguna comunicación. He visto inclusive testimonios de gente que me cuenta que ha sido curada por gente que ya murió. El san esto, el san aquello, el san lo otro, vino en mi sueño y me curó. Y de verdad que sí le curó, porque a partir de ahí fueron devotos de esos santos, entre comillas, que están muertos. Y yo creo que una persona que ha tenido una experiencia de esto y ha sido sanada literalmente por un espíritu que apareció después de haber muerto, va a tener una convicción tremenda en esta doctrina. Si tan solo la gente supiera que no hay vida después de la muerte, si tan solo la gente supiera que los muertos no descienden, para después no salen, ni suben, ni vuelven a su casa, ni tienen parte en todo lo que se hace debajo del sol. La iglesia que representa al cristianismo, la más grande, la iglesia más grande del cristianismo en miembros es la iglesia católica. Por si no lo saben, los aclaro. La iglesia católica es la iglesia que más ha penetrado a nivel del mundo por el tiempo que ha llevado haciendo ese tipo de cosas, y es la iglesia que tiene muchísima gente creyendo en esta enseñanza y en esta doctrina. Y saben, hay mucha gente que tiene que salir de la creencia de la inmortalidad del alma, porque es una doctrina peligrosa. Todo católico tiene que orar no solamente a Dios, sino también a los muertos, como a María y a todos los santos. Si ellos supieran que hacer eso es pecado en la Biblia, dice Levítico 20:27, el hombre o la mujer que evocare a espíritu de muerto ha de morir. Es una doctrina peligrosa la inmortalidad del alma, sí, porque tiene a millones de personas atrapadas en esto. No solamente la iglesia católica, no solamente la iglesia del mormonismo, la iglesia evangélica también está dentro de esa doctrina. Y por algunos años nosotros hemos aceptado esa doctrina y hemos influido esa doctrina y hemos penetrado en la mente de la gente esa doctrina. Pero cuando vamos a la Biblia, nuestros argumentos quedan completamente deshechos, porque esa doctrina nunca tuvo nada que ver en los parámetros de la Biblia, ni siquiera en la voluntad de Dios. Hoy en día, hace unos meses atrás fui invitado yo a una vigilia donde el pastor dijo: hoy estamos celebrando la muerte del pastor fulano de tal, y yo tuve un sueño que tenemos que seguir orando por ese varón. Yo dije, casi me desmayo. ¿Cómo es que la iglesia evangélica también cree en esa enseñanza de que hay que orar por los muertos y hay que clamar por los muertos? La Biblia aquí claramente dice que los muertos no regresan a su casa, después de muertos no suben. Pero hay más interesante este verso en el libro de Salmos 115. Dice así el verso 17. Salmos 115, verso 17, dice así: no alaban los muertos a Jehová. En la versión Reina Valera dice no alabarán, hablando de un futuro, que el cual también es una buena traducción. Otras traducciones dicen no alaban, hablando del presente. Pero en fin, sea alaban o alabarán, da lo mismo. No alabarán los muertos a Jehová, que dice, ni cuando descienden, ¿a dónde? Al silencio. Cuando mueren,
los muertos no alaban a Jehová. Escuchen bien, si tan solo esta frase se creyera hoy en día, si tan solo esta frase se creyera hoy en día, los muertos no alaban a Jehová cuando están en el sepulcro, se entendería que no pueden interceder por nosotros, ni pueden hacer favores por nosotros. Si solamente esta frase la iglesia entendiese, comprenderían, hermanos, que están completamente errados dentro de una doctrina que ha sido fomentada. Hoy en día, dentro de la iglesia se predica que los muertos en Cristo se van allá a la gloria y están allá regocijándose con el Señor, y que los muertos malos están también en el infierno ya quemándose. Y hay testimonios y hay sueños. Me habla un día, el otro día me hablaba un hermano me decía: yo soy de Argentina, por situaciones de la vida estoy en la cárcel, pero yo quiero contarte el testimonio. Yo he muerto, hermano, y esto es probado por los médicos, clínicamente muerto. Y después de muerto, el Señor me llevó al cielo y me mostró cosas y me empezó a detallar las cosas. Como hoy ustedes pueden comprar videos, pueden ver tipo de testimonio de gente que muere y luego sale a contar testimonios y dice: el cielo es así, el cielo es por acá, el cielo es por allá. Y yo les digo una cosa: cuando leo a Pablo dice que él fue arrebatado hasta el tercer cielo, y yo sí creo en eso. Y Pablo dice: me mostró el Señor el tercer cielo, donde vi cosas que el Señor me dijo: shh, calladito, no está permitido revelar lo que viste de aquí allá. Así que vaya y cuente su testimonio que sí fue al tercer cielo, pero lo que no está facultado es decir que vio. Y ahora hay hombres que tienen más unción que Pablo, que ven todo lo que Dios le muestra, y que Dios les da el permiso de venir a revelarnos todo lo que hay aquí, cuando eso en la brecha, bajo los parámetros de los apóstoles, estaba cerrado ese tipo de revelación. Nosotros un día veremos todo lo que hay allí, pero cuando estemos preparados de lo que hay allá. Hoy en día se venden estos discos por millones, y hay gente que tiene estas experiencias por miles. Pero ¿saben qué? Nada de esto es verdad a la luz de la Biblia. No digo que no sueñan esas cosas, si soñaron. No digo que probablemente fueron declarados clínicamente quizás muertos. No lo sé, pero lo que yo sé es que cuando una persona muere, sus pensamientos están desactivados. Eso me indica a mí que o se les agarró un coma profundo, o soñaron por comer mucha comida, mucho frijol en la noche. No lo sé, pero lo que sí sé es que la Biblia dice, por fuente de autoridad de inspiración, como dijo Pedro: tenemos pues la fuente más segura, hablando de la palabra de Dios, el cual nos aclara todo en una noche, como nos aclara una luz. Así también es la palabra de Dios, que nos va a aclarar todo hasta que el día sea revelado, hasta que el día esclarezca. Estaba diciendo hasta que el Señor venga y Él mismo nos aclare todo. Mientras eso no llegue, la Biblia es la única fuente de autoridad para creer. Y la palabra de Dios dice: cuando una persona muere, en ese mismo momento perecen sus pensamientos. Yo creo que una persona cuando muere no anda soñando ni viendo cosas, y no vuelve a su casa para contar experiencias, porque la Biblia dice: los muertos no subirán ni tendrán parte en nada de lo que se hace aquí en la tierra. Y Job es bien claro cuando dice: no volverán a sus casas. Así que cada vez que vuelan las ollas por la noche, no es tu abuelita que ha vuelto a enseñarte a cocinar. No, aunque a mí me ha gustado mucho mirar los programas de Discovery, en historias de ultratumba, voces del más allá. Hay cientos de videos de lo paranormal, de personas que tienen testimonios reales de encontrarse con personas que murieron. Y yo sí creo que estas cosas sean reales, porque se ven tan reales. Lo que no creo es que sean las personas que murieron, ya que la Biblia me declara con autoridad, convicción, y yo lo creo, que ellos no son. Pues es el enemigo haciéndose pasar por tu abuelita, por tu primo, por tu suegro, por tu suegra, que sí sería una pesadilla. Pero no puede ser absolutamente ninguna persona
que ha muerto volviendo para tener un encuentro o para decirnos algo. Eso en la Biblia es completamente negativo. Termino leyendo el último versículo. Y Dios estableció que los muertos fieles a Dios, los muertos infieles a Dios y aún los animales en el momento de morir se van para el mismo sitio, para el mismo lugar. Eso es lo bueno, creo que de la vida, que nada en el cementerio es diferente. La Biblia, hablando en el contexto de Eclesiastés capítulo 3, dice así el verso 19, hablando en el contexto de lo que le sucede al hombre cuando muere. Y cuando aquí habla del hombre, está hablando del hombre fiel y del hombre no fiel, inclusive del animal. Eclesiastés capítulo 3, verso 19 dice así, lo leo: porque lo que le sucede a los hijos de los hombres y lo que le sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como muere el uno, así muere el otro. Una misma respiración o aliento tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad, todo va a un mismo lugar, todo es hecho de polvo y todo vuelve al polvo. Aquí está el hombre bueno, el hombre malo, el animal, inclusive todo lo que tiene aliento en la vida, aliento de vida en sus narices, al momento de morir, todo va al sepulcro. No hay hombres buenos yéndose para el cielo, no hay hombres malos yéndose para el infierno, no hay bestias yéndose a ningún lado. Todo va al sepulcro, al Seol, con la única esperanza de que nosotros esperamos la resurrección en aquel día, porque Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. En el tiempo cronológico la resurrección sucede en el futuro para los hijos de Dios. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y no les aconsejo que resuciten en la segunda, porque también hay una segunda resurrección que será para los condenados. Y les tengo mala noticia para los que aman a su mascota: la Biblia no habla de resurrección de animales. Ellos sí están establecidos, nazcan, crezcan, se reproduzcan y mueran. Pero sí hay resurrección para vivos o para hombres santos y para los no santos, con una diferencia cronológica de 1000 años, porque también va a haber una resurrección después de esa para todos aquellos que no hicieron lo bueno y los que no reconocieron a Dios como su único Salvador. Mientras no llegue ese suceso o ese acontecimiento, todos seremos iguales en el sepulcro. Dios te bendiga y te aguarde. Él haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti la paz. Amén. No temas, iglesia de Dios, no llores, seca tus lágrimas, que el Señor no tardará, tan solo un poco más, y ansioso a tu reencuentro retornará. El cielo y el mar se conmoverán, mostrando la gloria que Él vendrá, y todo el dolor y todo el pesar en su presencia acabarán. Tras de la angustia los hombres verán la señal que el Hijo del Hombre anunciará, que Él vendrá. ¿Estás preparado para ese encuentro cuando Cristo venga? Pequeña Grey de
no duermas, sigue velando, que este mundo pasará con toda su vanidad. No seas tú hallado en su maldad. Y pronto los cielos se abrirán y ángeles mil lo llenarán, y todo monte se esconderá, la tierra misma temblará, lleno de gloria y brillo inmortal, Él vendrá. Y los que le han buscado, Él va a llamar. Él vendrá, Él vendrá, Él vendrá. Amén. Hola, sí. Hola. Cerca de los tiempos cuando iba a morir Josué, se paró frente a la multitud como ustedes y dijo esto. Dijo así: y si mal les parece servir a Jehová, escojan hoy a quién servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres antes de cruzar el Jordán, o al Dios que les estoy presentando en este momento. Pero él dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo les voy a invitar esta mañana para que se pongan ahí en pie, a todo el auditorio. Hoy vamos a ponernos en pie y vamos a hacer una oración solamente con un propósito. Quisiéramos hoy, no mañana, si no quisiéramos hoy tomar decisiones firmes de seguir a Dios. Yo sé que probablemente hemos servido a Dios con una voluntad tan frágil, porque volublemente el hombre que sirve a Dios a veces se choca con cosas y se desanima. He escuchado durante estos días a mucha gente decir: no estoy tan animado. Otros decir: estamos fortaleciéndonos. Pero este día yo quisiera que hagamos un compromiso delante de Dios para servirlo, y que la Biblia sea la única fuente de autoridad que conduzca nuestras vidas. Vivimos en tiempos difíciles. No es el tiempo de vivir al evangelio jugando, sino Dios quiere una iglesia comprometida, no solamente para creer, sino para actuar bajo esa creencia. Y si por situaciones de la vida no nos volvemos a ver, quisiera encontrar noticias de una iglesia viva aquí, que pregona el evangelio en diferentes partes y a los diferentes rincones donde están y a donde Dios los va a enviar. Cierren sus ojos conmigo allí, abran su corazón y díganle: Señor, esta mañana yo quiero entregarte mi vida una vez más. Quiero comprometerme delante de ti a ser un fiel soldado de Jesucristo, alguien que esté dispuesto a llevar tu palabra por encima de cualquier cosa. Enséñame, Señor, que solo en ti puedo confiar y que tu presencia vaya conmigo, porque si tu presencia no va, no quiero ir a ningún lado. Bendice mi vida, bendice mi corazón y enséñame que solamente en ti puedo confiar. Bendice, Señor, esta mañana a cada uno de mis hermanos que están en este grande auditorio, a las cientos de personas que están aquí, a los cientos de personas que nos van a ver a través de las redes también. Donde quiera que estén, fortalece su corazón y enséñales el privilegio y de amarte cada uno en el fondo de su corazón como tú lo has querido. Oramos seguros porque creemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios nos bendiga una vez más, amada iglesia.